Saludos. Aquí vamos a estar estudiando el capítulo 10 de Daniel. Este capítulo es bien interesante porque te describe las reacciones que tiene Daniel al recibir la presencia de la anunciación de que va a recibir una visión. Y esto no solo le ocurre a Daniel, le ocurre a cualquier persona con quien Dios se disponga a realizar el efecto de una visión. Esto es un capítulo maravilloso. Miren cómo comienza este capítulo. El verso número 1 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Daniel tuvo inteligencia en la visión y comprendió la palabra porque esta revelación era para los eventos próximos futuros al pueblo de Israel. Próximos futuros a eventos después del cautiverio que habían sufrido en Babilonia, que eventualmente pasó a Media y a Persia. Las visiones que Daniel recibió, que eran para los últimos días de la era en que nosotros estamos viviendo, él no las comprendió. Él terminó su vida sobre la tierra sin entender esas visiones, las que eran para el tiempo del fin. Pero esto eran para muchos días después del cautiverio y eran días próximos futuros a la fecha en que estaban cautivos en Babilonia y en Media y en Persia, que Media y Persia fue quien conquistó a Babilonia. El verso 2 dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. El que Daniel hubiera estado afligido significa y representa que Dios lo había metido en un proceso de preparación espiritual para recibir una visión. Y para recibir una visión de la magnitud en que la recibió, porque hay diferentes magnitudes en diferentes visiones. Pero esta era una visión bien impactante, la cual vamos a estar estudiando más adelante. El verso 3 nos dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí este verso 3 nos deja saber que él tenía conocimiento de que se iban a cumplir 3 semanas. O sea, esto nos deja saber también que se le habían dado instrucciones de que él se preparara durante 3 semanas. El proceso de preparación es necesario para poder tener una relación íntima con Dios. Sin un proceso de preparación, sin unos cuidados previos, sin el cuidado de nuestros actos, de nuestra conducta, la relación con Dios no es la misma. Nosotros, cuando estamos en búsqueda de acercarnos a Dios, tenemos que limpiar nuestra conducta, hacer unos ajustes, y de esa forma es que podemos tener una intimidad más marcada con Dios. Eso fue lo que ocurrió y este es el relato que estamos comenzando a describir. Ahora vamos a continuar. Miren cómo comienza los eventos de la visión. El verso 4 dice: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Hiddekel. Esto lo que quiere decir es que en el diario vivir, Daniel fue llevado al río Hiddekel. Él estaba con un grupo de personas. Recuerden que Daniel tenía un alto puesto y él no andaba solo. No andaba con su séquito, con su guardia, con sus servidores, con un equipo grande de trabajo. Verso 5 dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino. Aquí comienza la descripción de quien lo visita, y en este caso es el Hijo de Dios. Vuelvo y leo: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos con oro de Ufaz.
El oro de Ufaz era el oro más puro, más limpio, más, más reluciente, más brillante, el más puro que se conocía en toda la faz de la tierra para aquellos días. El verso 6 dice: su cuerpo era como berilo y su rostro parecía un relámpago. Así que imagínense ese rostro, parecía un relámpago. Su cuerpo era como berilo. Berilo era algo eh, descriptivo, como su cuerpo era brillante y su rostro parecía un relámpago. Imagínense la iluminación que emanaba de ese rostro. Y sus ojos como antorchas de fuego. Imagínense en esa mirada extremadamente penetrante, bien marcada como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido. El bronce bruñido es el bronce bien brillado, que prácticamente luce como si fuera oro. Sus brazos y sus pies como el color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. En otros lugares en la Biblia se nos enseña que la palabra de él, que su voz es como el estruendo de muchas voces, de muchos ríos. Eh, Son como 7 voces, podemos decir, son como 7 voces, con los 7 espíritus de Dios, que es algo descriptivo de la plenitud de Dios. Imagínense que no es una voz en monólogo, al mono, ni a estéreo, ni cuadrafónico, es una voz muchísimo más amplia que lo que hemos podido escuchar nosotros en sonido mono, estéreo, cuadrafónico, mucho más. Imagínense algo mucho más complejo, en variedad de sonidos, como si fueran muchas voces a la misma vez, al unísono, pero dejándonos ver que son voces distintas. Asimismo es como el estruendo de una multitud. El verso 7 dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Bueno, ese gran temor fue la presencia de quien llegó allí. Y como no estaba para los que andaban con Daniel, pues tuvieron que huir. Se apoderó de ellos un gran temor y huyeron. Incluso no solo huyeron, se escondieron. O sea, cuando se esconden es que el temor es tan grande que hay que esconderse para que no vean a uno. Ay, santo Dios. Vuelvo y leo el verso 7: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. El verso 8 dice: quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes, mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Miren cómo dice: quedé yo pues solo yo, quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. El impacto que recibe Daniel al ver esta visión es tan fuerte, es tan grande, es tan impactante, que produce ese resultado en su cuerpo. Una visión a este nivel estremece las entrañas de cualquier persona, por más preparada que esté. Incluso se le fueron sus fuerzas y desfalleció. Cuando dice que desfalleció, es que quedó sin fuerzas y cayó al suelo. Eso lo deja saber el verso próximo que vamos a estar estudiando. Miren cómo dice el verso 9: pero oí el sonido de sus palabras,
como estruendo de muchas voces, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Cuando Daniel cae sobre su rostro es que pierde todas sus fuerzas y cae en su posición que estaba de pie hacia el suelo, con su rostro en tierra. Al describir que cae con su rostro en tierra, describe que había perdido prácticamente todas sus fuerzas. O sea, él cuando va cayendo, él no va cuidándose de cómo cae, de aguantarse con las manos, cae con rostro en tierra. Esto ocurre luego de haber recibido esas palabras. Él pierde todas sus fuerzas, estando en pie al oír la voz. Cae en tierra dormido profundamente, o sea, dormido sin conocimiento de dónde está ni qué le ha sucedido. Él cae desplomado, totalmente dormido, con su rostro en tierra. El impacto fue a ese nivel. El verso 10 dice, y he aquí una mano me tocó. Ahí él se da cuenta, cuando esa mano le toca, él se da cuenta que hay una mano que lo toca. E hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Él está consciente de esa mano que lo toca y comienza a restablecerse, porque está recibiendo eh, es como recibir la orden en conocimiento espiritual. ¿Sabes? Esto fue una revelación también. Ponte sobre tus rodillas y sobre la palma de tus manos. Y él obedece. Este es el efecto que ocurre. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Fue tocado para que se recuperara. El verso 11 dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Aquí se observa el proceso de recuperación con un grande estremecimiento. Fíjese que está temblando, él está empezando a recuperar fuerza, pero él también está con el impacto de la presencia de quien está delante de él incorporando. Está recibiendo también un efecto espiritual que lo estremece, que le muestra lo que está ocurriendo. Verso 12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí nosotros nos damos cuenta de lo que ocurre cuando un hombre se propone a buscar a Dios en espíritu y en verdad, que era lo que había hecho Daniel. Incluso le dijimos que Daniel se había preparado por 3 semanas para tener este encuentro, había sido guiado por Dios en ese proceso de preparación también. Esto que ocurre es una respuesta al clamor de Daniel. Dios puede bregar con los que se humillan y le buscan. Es muy difícil para Dios bregar con los que no le buscan. Dios en ocasiones interviene con los que no le buscan porque busca que ellos reaccionen. Pero cuando se está buscando entrar en una intimidad con Dios hay que prepararse. No podemos ir ahí porque decidimos, ay, yo quiero que Dios venga conmigo ahora y bueno, pero hay que prepararse, hay que buscar de Dios. Hay que limpiar nuestro espíritu, hay que limpiar nuestro corazón, hay que limpiar todo lo que haya que limpiar. Hay que decirle al Señor, Señor, saca de mí todo lo que no es tuyo y lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti. Ese es el proceso en que entró Daniel. Vuelvo y leo el verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras,
y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, este verso nos deja saber que por Daniel haber entrado en ese proceso, que él tuvo que esforzarse, porque Dios lo prepara y lo inquieta y le anuncia que se prepare, pero si él no se prepara no ocurre esto. A causa de tus palabras yo he venido. Esto nos deja saber que si Daniel no hubiera actuado como actuó, no hubiera ocurrido nada de esto. A causa de tus palabras, a consecuencia de tu clamor, a consecuencia de tu búsqueda, a consecuencia de tu súplica, se ha tomado la decisión de que yo venga. Eso fue lo que le dijo Jesús, el Hijo de Dios, a Daniel en ese momento. Aquí en el verso 13 continúa la expresión de la visitación que ha recibido Daniel. Y dice el verso 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Esto lo que quiere decir es que hubo una guerra espiritual en los aires, en ese proceso de visitación. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Hay guerra espiritual en los aires. Entonces se me opuso durante 21 días. Y no son guerras sencillas, no son guerras que rápido se resuelven, son guerras terribles, guerras terribles. Las guerras en los aires son más intensas que las guerras en la tierra entre los hombres. Por si no lo sabía, lo sabe ahora. Vuelvo y leo. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Hay guerra espiritual en los aires. Se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí yo con los reyes de Persia. Miguel vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El verso 14 dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visitación es para esos días. Fíjese que se le ha dicho que ha venido para darle a conocer al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, los postreros acontecimientos, lo que estaría ocurriendo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y aquí tenemos que explicar que hubo intensidad de descripción de visión para los postreros días y hubo dos periodos bien significativos. Uno de ellos fue para los eventos próximos futuros al cautiverio que había sufrido el pueblo de Israel. Esto es después que regresaran a su tierra, una descripción de los eventos del regreso a su tierra, de la reconstrucción de los muros, de la reconstrucción de la ciudad, y cuando ellos estuvieran allí, los acontecimientos que iban a estar ocurriendo. Eso es parte de la visión próxima futura que iba a tener el pueblo de Israel. Y esa visión próximo futuro cubre los tiempos desde la salida del cautiverio hasta poco después de Jesús. Hay un momento dado en que es al final del año 72 de nuestra era que termina esa primera sección de las visiones que recibió Daniel. O sea, ese periodo cubre desde el regreso o desde la salida del cautiverio hasta finales del año 72 de nuestra era. El que quiera conocer más detalles tiene que ver los otros videos de Daniel. Y la otra parte de esa visión hacia el futuro es mucho tiempo después de los finales del año 72 de nuestra era, y cuando decimos mucho tiempo después, es más de 2000 años después de finales del año 72, que es para los momentos del último gobierno
mundial que tendremos sobre la tierra. Miren cómo dice el verso 15. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Aquí Daniel estaba puesto de pies sin poder hablar y estaba solamente mirando sobre la tierra, con sus ojos puestos en tierra y enmudecido. Estaba como neutralizado, o sea, estaba tan impactado que no podía levantar su vista y no podía ni hablar. Verso 16 dice, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre, y este es Jesucristo, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío. Aquí las primeras palabras que pronuncia de exclamación, de impacto, es como todo lo que tenía adentro lo pudo sacar y dice, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Aquí lo que ocurre es que Daniel comienza a describir su condición. Pero lo primero que pudo decir fue, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Casi no puedo hablar, no puedo reaccionar, no puedo comportarme, estoy tan impactado. Daniel comienza describiendo esa condición. Y eso fue lo primero que pudo decir. Así que imagínense en la condición en que estaba Daniel. El verso 17 dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Esto es una descripción de que Daniel instantáneamente cuando comienza a recibir esa experiencia, en ese mismo instante, eso fue algo instantáneo, perdió sus fuerzas. El impacto fue tan grande, tan fuerte, tan terrible, que perdió sus fuerzas. Y no me quedó aliento. Al decir que no le quedó aliento es que al haber perdido sus fuerzas, prácticamente el respirar le era dificultoso. Es como si se pierden las fuerzas y yo no sé si yo respiro o no respiro, estaré respirando y ese esfuerzo por respirar es casi imperceptible porque ni fuerzas hay para darse cuenta de que uno respira o puede respirar. Esa fue la condición a la que llegó Daniel al recibir todo este impacto de experiencia con el Señor. Miren cómo continúa el verso 18 diciendo, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Ese era el Hijo de Dios, Jesucristo. Verso 19 continúa diciendo, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Fíjense que aquí lo que ocurre, lo que se describe en el verso 20, cuando dice, pues ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia y al instante con él, el príncipe de Grecia vendrá. Cuando dice que tendrá que volver para pelear con el príncipe de Persia, acuérdense en los versos anteriores que leímos, Miguel fue a ayudarle. Miguel fue a ayudarle en esa guerra espiritual y Jesús salió de esa guerra a ir donde Daniel, a darle la revelación a Daniel. En otras palabras, el arcángel Miguel no estaba en esa guerra. El arcángel Miguel no estaba batallando en ese momento dado, pero fue ordenado a ir allí
a guerrear en las guerras espirituales en los aires, y el Hijo de Dios salió de esa guerra momentáneamente para ir donde Daniel. Por eso dice, pues ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia. La guerra continuó, la guerra no se detuvo. Allí estaba Miguel guerreando y otros ángeles también. Sabemos que no eran esos personajes solos, porque hay muchos ángeles. Dios tiene un ejército guerrero espiritual con él. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, aquí se sabe que en los aires, estos espíritus en los aires, en este caso vamos a empezar a describir al reino de las tinieblas, sabían que estaban ocurriendo unos eventos extremadamente importantes y ellos buscaban interrumpirlo. Pero como el ejército de Dios es mucho más poderoso que el ejército de las tinieblas, hay control en esas guerras. Así fue que ocurrió eso. Verso 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Miguel es el príncipe que está designado para cuidar directamente al pueblo de Dios. Es uno de sus títulos principales. Y no solamente hacen eso, hacen diferentes cosas. Pero Miguel es el príncipe protector del pueblo de Israel. Ese es el título que tiene Miguel dentro de otros títulos también. Aquí Jesús, el Hijo de Dios, le dice, pero yo te declararé lo que está escrito. Miren esto, lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Fíjense que aquí se menciona un libro, el libro de la verdad. ¿Qué es el libro de la verdad? El libro de la verdad es donde están escritos todos los acontecimientos que Dios ha predeterminado que ocurrirán. Note que Dios tiene ya escrito un libro con todos los acontecimientos, y estos son los acontecimientos, los que han ocurrido ya en el pasado y los que están por ocurrir. O sea, ese libro ha sido escrito en donde Dios como propósito no escribió toda la historia de su plan divino con la humanidad, en donde están las profecías descritas, que son los acontecimientos futuros que han estado ocurriendo y seguirán ocurriendo hasta el cumplimiento total de todas las cosas. Ese libro describe la totalidad de los eventos que ocurrirán sobre la faz de la tierra, desde la creación hasta el comienzo del reino eterno de Dios. Y con esto concluimos el capítulo número 10. Espero que le haya sido de bendición, porque sé que están escuchando relatos que nunca antes habían escuchado. Dios les bendiga, sigan adelante buscando de Dios, que sin Dios no somos nada, y con Él sí obtenemos muchas victorias y victorias eternas. Que Dios les bendiga.